El Señor les bendiga en esta mañana. También como pastor de la Iglesia Cristo Vive queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también a las visitas que están con nosotros. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con la serie que iniciamos el primer domingo de este año. La segunda parte de esta serie le hemos titulado Un modelo bíblico para la generosidad. Amén. Y vamos a introducirnos agarrando este pasaje de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, quiero comenzar con esto. La forma que alguien ve el dinero es un barómetro, es un medidor eficaz de la espiritualidad. Lo voy a decir, de la manera que nosotros miremos el dinero, es un medidor eficaz de nuestra espiritualidad. ¿Usted sabía que el dinero no es ni en sí bueno, ni es malo? Los corruptos le pueden dar un mal uso, mientras que los justos les pueden dar un uso justo a las cosas de Dios. Aunque el dinero es neutral moralmente, lo que la gente hace con el dinero refleja su moral interna. Fíjese lo que le acabo. El dinero no podemos decir de que es neutral moralmente, pero lo que usted hace con el dinero refleja lo que hay dentro de usted. Jesús dijo en una ocasión: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Déjeme decirle, la Biblia no prohíbe tener dinero. ¿Ok? ¿Sabe qué hace? De hecho, la Biblia enseña que Dios da el poder para hacer las riquezas. Y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Y por la bendición divina, muchos hombres piadosos en las Escrituras, como Job, Abraham, Isaac, Jacob, Boaz y Salomón, fueron hombres extremadamente ricos. Pero eso no quiere decir que todos nosotros vamos a ser extremadamente ricos. Amén. Dios prometió a su pueblo que con su obediencia, la obediencia de Dios, de su pueblo, traería bendición material como espiritualmente. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted quiere tomar nota, esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 15, versículos 4 y 6 y otros pasajes. Pero sin embargo, aunque la Biblia no prohíbe el tener dinero, prohíbe amarlo. Y la Biblia nos advierte de eso. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice de la siguiente manera. Le voy a repasar la frase. La Biblia no prohíbe tener dinero, pero sí nos prohíbe amarlo. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, ahí en ese pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y oiga lo que dice: el cual codiciando algunos
se extraviaron de la fe. Si yo le resumo esa frase, lo que está diciendo ahí, es lo que está diciendo es esto, que algunos por seguir el dinero se apartaron de Dios. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. No solamente se alejaron de Dios, sino que trajo problemas, trajo muchas aflicciones al amar el dinero. En el versículo 17 de ese pasaje, Pablo exhortó a Timoteo a enseñar esto. Como pastor, le dijo, diles a los ricos de este siglo, de este tiempo, que no sean altivos, ni que pongan las esperanzas en las riquezas. Y ese consejo se sigue aplicando a cada uno de nosotros. Amén. Mire, amar el dinero es tener un efecto poco saludable por él. Amar el dinero le va a traer consecuencias trágicas a su vida. Y por ese amor muchos se motivan a ir tras él. Pero tal motivación, por decirlo de una manera, es la cumbre de la necedad. Es lo más necio que pueda haber. Amar el dinero. Muy pocas veces hacemos referencias al libro de Proverbios. Pero en esta ocasión, déjeme decirle, lo va a escuchar 1, 2, 3, 4 veces, porque hay sabiduría en lo que Salomón y otros hombres que escribieron esos proverbios y hablan mucho de todo esto. Entonces, en el libro de Proverbios se aconseja esto. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5. Vea lo que dice. Vea el consejo que da. Ya vimos que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que algunos se han extraviado y por consecuencia de eso han padecido mucho. Y aquí el proverbista dice, no te afanes por hacerte rico, sino que nos dice, sé prudente y desiste. ¿Por qué? Pero si todos pensamos que el dinero ayuda bastante, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que no nos afanemos por hacernos ricos, sino que usemos la prudencia y desistamos de eso, que no es eso. Y luego hace una pregunta. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Y ahí dice lo que pueda suceder con las riquezas, y yo creo que personas han experimentado esto. Dice, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Dice, no te afanes por hacerte rico, porque también, así como eres rico, en un momento te puedes quedar en bancarrota. Entonces dice, desiste. El principio bíblico a nosotros es que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios se compromete a través de su palabra a suplirnos todas las necesidades básicas de nuestra vida. Hace referencia a los pájaros que ni trabajan ni recogen en granero y Dios los alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros más que los pajarillos? Claro que sí. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que hemos sido hechos, hemos sido formados a la imagen de Dios. Y ahora hemos sido, dice, reconciliados y ahora somos hijos de Dios. Y ahora dice que somos herederos de las promesas de Dios y coherederos de Cristo. Y la Biblia dice que todo es del Señor.
Fíjese, entonces no se afane por hacerse rico. El consejo de la palabra es mira, sea prudente y insista. Aunque Salomón fue un hombre de los más ricos, el Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, él era lo suficientemente sabio para saber que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto lo encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Usted tal vez ha conocido a personas que ya tienen, pero no disfrutan lo que tienen, porque quieren tener más. Y eso es lo que está diciendo, no sacará fruto, porque lo que él está diciendo es querer tener más y más y más. No le sacará fruto. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Mire, le voy a dar unos ejemplos. El primer punto que vamos a ver, esta es una introducción para el otro domingo poder entrar en detalles en el pasaje bíblico que tomamos. Ejemplos de las consecuencias de amar el dinero. Y con ejemplos bíblicos. A través de la palabra de Dios, desde allá en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de personas que amaron el dinero y sus consecuencias fueron terribles. Número 1, no voy a leer los pasajes porque el tiempo me agotaría y no concluiría. Los que han escuchado la historia de Acán, aquel que tomó del anatema, ya el Señor les había dicho que no tomaran nada de eso, pero este hombre no obedeció a la palabra de Dios. Si usted quiere ir a su casa y leer la historia, se encuentra en el libro de Josué capítulo 7, versículo 1 al 25. Todo eso. Dice que el amor de Acán por el dinero trajo destrucción sobre él, sobre su familia y sobre la nación. Cuando este hombre a escondidas escondió lo que había tomado de Jericó, dice que lo escondió entre sus muebles. Y Josué, bien confiado que ya habían vencido a Jericó, que era una ciudad bien fortalecida, y ahora iban a ir a otra ciudad muy pequeña, envió pocos hombres y dicen que salieron derrotados. Y Josué le fue y le preguntó al Señor, ¿por qué causa? Es que hay anatema en medio del pueblo, han tomado del anatema. Entonces, el Espíritu de Dios reveló quién fue y salió. Dice que Acán, sus hijos, su esposa y todo lo que ellos tenían fueron sacados al valle y ahí fueron apedreados y ahí murieron todos. El amor al dinero fue lo que le trajo la destrucción a él, su familia, y trajo consecuencias a la nación. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es el del profeta Balán. El amor de Balán por el dinero hizo que intentara neciamente maldecir al pueblo escogido de Dios. Y aún Dios trayéndole advertencia que se hizo que hasta que una mula le hablara para que desistiera de ir. Pero al final dice allá en Números 31:8 que el amor de ese que hubo en Balán por el dinero le causó la muerte. Ahora vamos a tomar unos 2 ejemplos del Nuevo Testamento. El amor de Judas por el dinero lo llevó a traicionar al Señor Jesucristo. Y al final, ¿cuál fue la consecuencia? Dice que él mismo se ahorcó y su final fue, ¿dónde? En el infierno, por amor al dinero. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 y versículos 5 y 10, nos habla de un matrimonio. El amor
al dinero de Ananías y Zafira, los hizo mentir hipócritamente sobre lo que estaban dando, con la consecuencia de que Dios los ejecutó ahí en ese instante, los que han leído la historia. Uno mintió y el otro dijo sí, en esa cantidad, ahí mismo, y ahí le dice, mira, estos jóvenes que están parados ahí a la puerta acaban de ir a enterrar a tu esposo porque han mentido no a los hombres, sino a Dios. Y el principio que está ahí en ese pasaje es bien importante, porque Pedro le dice, mira, tú te hubieses podido quedar con todo. Para Dios no hay ningún problema. El problema que es la mentira, que han mentido y por eso Dios los castigó. ¿Y cuál fue la razón que mintieron? Porque dijeron que habían vendido en tanto la propiedad y no era cierto, lo habían vendido en más. Entonces vemos la consecuencia del amor al dinero. El amor del dinero, oiga esto, lo que hace que las personas se olviden de Dios. Voy a leer ese pasaje en Deuteronomio capítulo 8 porque lo voy a estar mencionando en otras ocasiones y lo quiero leer de una vez haciendo referencia precisamente a este pasaje, ¿no? Dios advierte a su pueblo. El propósito de esta introducción o de esta enseñanza es que nosotros tengamos cuidado de la manera como miremos o miramos el dinero o con lo que hacemos con él. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14 dice así: el consejo de la palabra de Dios, el consejo de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El amor al dinero puede hacer que nos olvidemos de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte que no nos olvidemos de Dios. Hemos enseñado en estos días que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Algunos pueden decir, sí, no, pero yo he ido a trabajar, hermano Walter. Sí, usted ha ido a trabajar. Pero déjeme de preguntarle, ¿quién le ha dado el aire para que usted pueda respirar? ¿Amén? ¿Quién le ha dado la salud para que usted? Es cierto, usted fue, pero Dios le ha provisto de todo lo demás para que usted pueda ir y trabajar y poder recibir un salario por su trabajo. Amén. En el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 7 y 9, están las palabras de Agur, demandando de Dios algo. Dice, 2 cosas te he demandado. Proverbios capítulo 30, versículo 7 en adelante. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Buena petición, ¿verdad? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice, no me des pobrezas ni riquezas. En otras palabras, Agur está, dame lo necesario, Dios. Y yo creo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros aún más de lo necesario, ¿sí o no? Yo creo que en ninguno de nosotros ha faltado el techo, el alimento en nuestras casas. Porque Agur decía esto, no me des pobrezas ni riquezas.
manténme del pan necesario. Versículo 9 dice, no sea que me sacie y te niegue. Y mire, algunos lo han experimentado, que cuando hay abundancia, se olvidan de Dios. Y dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, tenemos que ser sabios en todo esto. Entonces, el amor al dinero hace que las personas, oiga esto, confíen más en las riquezas que en Dios. En una ocasión, el Señor Jesucristo habla de una historia de un hombre rico que un día miró todo lo que tenía y se preguntó, ¿qué haré con todo lo que tengo? Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derrumbar los graneros que tengo y todo lo voy a hacer más grande y dice, y lo voy a guardar. Y de repente dice la palabra de Dios, dice, hombre necio. Dice, ¿has preparado para todo esto? Dice, pero ¿qué pasa si hoy mismo vienen a pedir tu alma? No confíe en las riquezas, porque son inciertas. Lo leímos al principio, le salen alas y se van. Mire, Proverbios capítulo 11, hablando de esto, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Proverbios capítulo 8, versículo 28, no, Proverbios 11, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, ¿qué dice? Reverdecerán como ramas. Palabra de Dios, amén. Acuérdese la introducción, no es malo el dinero, el problema es amar el dinero y olvidarnos de Dios. El amor al dinero hace que las personas se dejen engañar. Marcos capítulo 4, versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este pasaje es una porción de la parábola, de la interpretación de la parábola del sembrador. El engaño de las riquezas. Mire, hay personas que se dejan engañar de una manera tan inocente. En el pasado, aquí en Houston se estuvo mirando mucho esto. Y se ve a veces más con las personas más grandes de edad, que alguien llegaba y le decía, mire, yo tengo el ticket de la lotería que salió ganador. ¿Escuchaban esas noticias? Okay. Y si usted me da $10,000, yo se lo doy a usted. Y muchas personas iban y sacaban el dinero y se lo daban a las personas. No es tan fácil deducir, si yo tengo el boleto de la lotería, ¿por qué yo voy a ir y lo voy a vender? Mejor voy a cobrar el premio mayor. Pero eso es lo que sucede, las personas por amor al dinero se dejan engañar y creen mucho. Mire, en la actualidad, yo le digo, hoy vamos a salir bendecidos hablando de las enseñanzas. Se levanta todo tipo de negocios que hacen conferencias y les dice, usted mire, venda este producto. Y le empiezan a dar mucha influencia de que va a ser prosperado en todas estas cosas. Y de repente usted dice, sí, se lo ponen de una manera y usted es engañado. Pero lo más triste es que dentro de la persona sabe que
que es muy bueno para que sea verdad. ¿Sí o no? Porque se la pone, mire, usted va a trabajar, no va a trabajar y como quiera va a hacer mucho dinero. Eso no es como la Biblia lo enseña. Y caen, hacen inversiones y las consecuencias, por el amor a las riquezas, se dejan engañar. El amor al dinero compromete las convicciones de las personas, convicciones cristianas. Aquellos que somos cristianos, sea en el trabajo o porque tenemos un negocio propio, muchas veces se nos presentan situaciones donde son puestas a prueba nuestras convicciones. ¿Y saben qué? Que por hacer un poquito más de dinero, muchas personas lo comprometen. El amor al dinero hace que las personas se enorgullezcan. ¿Se acuerda el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 14? Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Algunos de nosotros deberíamos mantenernos siempre adorando y glorificando a Dios, solo por recordar de dónde Dios nos ha sacado. Amén. El amor al dinero hace que las personas roben a Dios. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice el pueblo, dice Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Por el amor a Dios, por el amor al dinero. Aman más al dinero que a Dios. El amor al dinero hace que las personas ignoren las necesidades de otros. Y la base que hemos estado usando de este pasaje de 2 de Corintios, que la ofrenda o la colecta que se estaba haciendo era para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén, a los santos, a los que se habían convertido. Pero las personas, por amor al dinero, ignoran las necesidades de otros, no ponen en su corazón de que a Dios nos ha bendecido y que usted puede ayudar. La Biblia lo dice. ¿Lo quiere ver? Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Bien claro, lo especifica. No dice a todos. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No nos está diciendo que lo hagamos cuando no podamos. La cosa es a quien debieres y cuando tuvieras lo necesario para hacerlo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace esta pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? El otro día lo dijimos en la primera enseñanza. ¿Será este cristiano? Es lo que quiere decir si lo ponemos en un lenguaje más actual. Que una persona que tiene y ve a su hermano tener su necesidad y cierra su corazón, ¿será cristiano? El amor al dinero hace que la gente lo busque de manera ilegítima. Por ejemplo, robando. El consejo bíblico en Efesios capítulo 4, versículo 28,
Yo creo que nunca les he dado tantos pasajes bíblicos como ahora, pero es una enseñanza que la Biblia lo tiene que aprobar. Lo que yo diga no tiene valor, pero si la palabra de Dios lo está diciendo es para que sea verdad. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 28 del consejo dice, el que hurta, no hurte más. O digamos, el que robaba, ya no robe más. Sino que trabaje. ¿Con qué? Con sus manos. Dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente a través de robando o a través del fraude. Y le digo, prepárese. Hay algunos de ustedes que cometen fraudes en su declaración de impuestos. Ese es amor al dinero y no estar. Eso es poner a prueba nuestras convicciones, ¿sí o no? Pero que el Señor nos ayude. Amén. O por apuestas, en confiar neciamente en el azar y no en la providencia divina. Pregunta: ¿cuántos jugaron y soñaron con la lotería? No, hermano Walter, pero si yo me la hubiera ganado, yo hubiera dado todo el dinero para pagar la deuda de la iglesia. ¿Qué le quiero decir? El punto que le estamos enseñando es que para el cristiano la lotería no es un método correcto de adquirir riquezas. Leímos en Efesios que hay que trabajar. Porque la lotería usted es algo que usted va, compra un ticket porque se quiere ganar algo bien fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted lo hace, pues ya es entre usted y Dios. Yo solo tengo que decirle que... Amén. Porque se pone uno a soñar con todo lo que puede hacer con el dinero. Imagínense, eran 1.500 millones de dólares. Pero son inciertas las riquezas. Estadísticamente han dicho que aquellos que se han ganado la lotería al pasar de los 10 años están en un estado peor que como estaban. Número 2, hemos visto parte de las consecuencias del amor al dinero. Número 2, la Biblia menciona varias formas aceptables de adquirir dinero. Ya le dije de la manera que no, ahora le voy a decir de la manera que la Biblia lo aprueba. ¿Ok? Para darle un seguimiento a esta enseñanza. Mire, hasta el momento no hemos llegado del dar todavía. No lo vamos a tocar hoy, sino que hasta el otro domingo. Número 1, incluyendo regalos. ¿Qué tal si a alguien se le ocurre pues, regalarle dinero a usted? Mire, yo conozco de hermanas que trabajan en casas y a los patrones se les ha puesto en el corazón regalarle un carro. A unas le han dicho, vamos al dealer. Yo conozco una hermana que la llevaron al dealer y que ella agarrara uno nuevecito. Esa es una manera. Amén. Sí, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35 dice, en todo esto, hablando, Pablo hablando a los ancianos de Efesios, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí usted también puede ser un conducto de bendición para alguien más. Hoy no me fijé a qué horas empecé, así que no sé qué horas tengo que... Oh, Señor. Filipenses, hablando del mismo punto de los regalos, dice 4:16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo hablando de que los filipenses lo habían bendecido para todas sus necesidades. Número 2, la forma saludable o aceptable de adquirir el dinero. Dijimos el regalo. Número 2, inversiones sabias. Tal vez usted ha tenido ingresos y tiene un ahorro ahí y tiene que invertirlo sabiamente. Algunos, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, y ahí le voy a dar uno que puedo pensar y el otro que da la Biblia. Es, por ejemplo, alguien compra una casa adicional a la que tiene y la pone a la renta y de ahí está produciendo dinero. Muy rara vez las casas se devalúan, siempre va a haber un valor adicional. Pero cuando hablamos de inversiones sabias, el Señor Jesucristo le dijo a alguien, refiriéndonos a aquella cuando Él habla de aquellos que le repartió un talento, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y el que se le dio 5 dice que el Señor, cuando el Señor vino a pedir cuentas, aquí están los 5 talentos que me diste y tus 5 talentos han producido otros 5 talentos. Y así lo mismo con el segundo. Y el que le recibió 1 dice que lo escondió y lo enterró y el Señor le dijo, siervo malo y negligente, le dice. Y le dice, en Mateo capítulo 25, versículo 27, dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Esto está en la Biblia. Por favor, hermanos, si lo pueden, Mateo capítulo 25, 27. Dice, por tanto, debías de haber dado dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Y con qué? Y con intereses. Esas son inversiones sabias. En la bolsa de valores las consecuencias a veces hay mucho, pero tal vez en una cuenta de ahorros tal vez no va a ganar mucho, pero es algo, y en que sea un poco va a ir usted acumulando. En ahorros, Proverbios capítulo 21 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo malgasta. Entonces hay que ser prudentes con lo que tenemos. Proverbios 30:25 nos hace una ilustración, nos ilustra de la manera de guardar y nos hace referencia a las hormigas. Dice, las hormigas, Proverbios 30:25, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Son principios establecidos para o aceptables de adquirir el dinero. Hay que saber ahorrar para que en el tiempo de la escasez siempre podamos tener lo necesario. Pero de la manera, la última que le voy a dar, esta es la mejor de todas. ¿Ok? Esta no falla. ¿Cómo adquirir dinero? Anótela. ¿Ok? Esta es. De la mejor manera aceptable de adquirir dinero es trabajando. ¿Sí o no? Esa es la mejor. El principio bíblico nos dice, trabajemos 6 días y que el domingo estemos en la iglesia. Trabajando, le digo, no le va a fallar. Algo va a recibir usted por lo que hace. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 8, vuelve a hacer referencia a las hormigas. Dicen, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El proverbista lo que nos está diciendo que tomemos el ejemplo de las hormigas. Dice,
la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, la mejor de todas es trabajar, pero usted con lo que trabaja y con lo que le paga, puede que las otras se vayan poniendo. Quienes violan los principios bíblicos con respecto al dinero pueden descubrir que no tienen tanto. Y hay algunos que están en esa situación y necesitan hacerse esta pregunta o considerar si en realidad necesitan más dinero o quieren más dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Tienen que ver si lo que están haciendo es porque necesitan más dinero o porque quieren más dinero. Deben reconocer también que sus recursos limitados pueden ser la forma en que Dios revela que sus prioridades están equivocadas. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay ocasiones que no tenemos porque hemos puesto nuestras prioridades equivocadas. El principio bíblico al cristiano es: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Correcto. Ok, razones por qué no nos alcanza el dinero que Dios nos da. Una vez, las razones por qué no nos alcanza el dinero que Dios nos da o que Dios nos ha dado. Usted ha conocido de personas que han tenido y ahora no tienen. Una es el mal uso del crédito. Puede conducir a la falta de recursos. El mal uso del crédito en el pasado puede conducir a una falta de recursos en el presente. Muchos o algunos de ustedes están en la situación que están es por no haber aprendido a usar las finanzas o no saber de una manera tener el dominio propio en el crédito. El Proverbio 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo de aquel que presta. También oiga esto, es posible carecer de dinero por tacaños. ¿Es cierto, hermano Walter? Oiga eso, dele la gloria a Dios. Pareciera como que no fuera una verdad bíblica, ¿verdad? Como que Proverbios 11:24. Hay quienes, oiga esto, este es un principio bien específico. Dice, hay quienes reparten y les es añadido, ¿qué? Más. Dice, pero hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa? ¿Qué viene? La pobreza. Entonces, por ser tacaños, se carece de bienes. La otra razón es por impulsibilidad o afán. Hay personas que de una manera gastan su dinero por impulsos. Van a una tienda, miran algo y son impulsados a comprarlo. Y a veces no tienen para pagarlo y todo eso. O por el afán. Proverbios 21:5.
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Okay. Los pensamientos del inteligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo, oiga esto, el que se apresura alocadamente, de cierto va. Estamos hablando de la impulsividad, que muchas personas son impulsivas en gastar. Hay falta de recursos en la vida de personas por la falta de disciplina. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Falta de disciplina. Falta de recursos, esto es todo lo contrario a lo que dijimos de la mejor manera de trabajar. Razón por qué las personas no tienen recursos económicos es por la pereza. No quieren trabajar. Proverbios lo dice, 14:23. Dice, en toda labor hay fruto. ¿Qué quiere decir? Que en todo trabajo que nosotros hagamos va a haber una recompensa. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. En otro pasaje, que no tengo la cita bíblica, dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a veces hay falta de recursos por la pereza. Y por último, hay falta de recursos por engañarse. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Pues sí. Júntese con gente que no le gusta trabajar. Okay. Punto número 3. Ya vimos las razones por qué muchas veces no se tiene dinero. O no alcanza, no es que no se tenga, perdón, no nos alcanza lo que Dios nos da. Ahora vamos a ver ahora le voy a enseñar cómo la Biblia aprueba el gastar en dinero. Ya le dije cómo no lo debe de gastar, ahora le voy a decir cómo lo va a gastar. Lo que Dios nos provee, hablando del dinero, debe usarse para proveer las necesidades familiares y personales. Porque en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hombres de hogar, padres de familia, en usted está la responsabilidad de proveer para el hogar. 1, 2, por allá, se amén. Y le voy a decir algo, porque ahí yo caigo en cuenta también. A nosotros los hombres a veces nos gustan ciertos tipos de deportes y gastamos, a veces no lo pensamos 2 veces en gastar aquellas cosas de deporte, y a veces cuando nos toca comprarle el pantalón o el vestir a los hijos se nos encoge el brazo. No, pero lo que Dios está diciendo en esta hora, que el dinero, los recursos que Dios nos da, primordialmente tienen que proveer para la familia, para las necesidades familiares y personales.
oyó lo que dice la Biblia: el que no hace eso ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como familias, como padres cristianos, nosotros tenemos que ser el ejemplo en cumplir las necesidades del hogar. Número 2, para pagar las deudas. Lamentablemente es de la manera que trabaja en este país. Para poder uno adquirir su casa, casi nunca tenemos todo el capital, tenemos que pedir prestado. Pero el consejo de la palabra de Dios es bien claro, que dice que no debáis a nadie nada. Romanos capítulo 13, versículo 8. Tenemos que pagar la deuda. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. La última frase es que usted y yo siempre vamos a estar en deuda con los hermanos de amarlos. Amén. Pero del dinero usted páguele, no le deban nada a nadie. Amén. Use el dinero que usted trae para pagar las deudas que tiene. Que lo que enseña, dice, para ahorrar para el futuro. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y volvemos a las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Usted y yo, y en la cultura hispana, tenemos esta deficiencia. No nos hemos aprendido a preparar para el futuro. Estamos esperando queremos depender del seguro social que va a llegar en la vejez. Pero déjeme decirle que las malas noticias se corren y parece que para nosotros ya no vamos a alcanzar nada del seguro social. Así que cómprese unas 2 vaquitas, unas ovejitas y empiécenlas a engordar para ver cómo podemos salir hacia adelante. Pero acuérdese, si Dios tiene cuidado de los pájaros y de todas esas aves, Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ay, Señor. Ok, tengo que apresurarme porque si no, no llegamos. Los creyentes, satisfaciendo o habiendo satisfecho estas necesidades básicas, están listos para dar a la causa de Dios. Cuando Dios nos pide, hermanos, no nos está diciendo que dejemos sin comer a nuestra familia. Hemos mirado que en estos pasajes anteriores que como padres de hogar, como personas que trabajamos, tenemos responsabilidades que cumplir. Pero también tenemos una responsabilidad ante Dios. Dios no le está diciendo deje de que su familia no coma, no. Y por eso, si hablamos de las matemáticas, a Dios no le podemos ganar. Él dijo, con esto, con el 90% que les quede, es lo suficiente para todas esas necesidades básicas. Y aún pueden ir más allá. Aunque para muchos el dar es una obligación, en realidad es un privilegio. Mire, es un privilegio incalculable porque es el canal por medio del cual Dios lleva bendiciones prometidas a su pueblo. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús prometió: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Nosotros siempre aplicamos, lo dije el otro día, ese pasaje lo aplicábamos erróneamente, de que si nos hacen, pues vamos a hacer, si nos hacen mal, pues vamos a hacer el mal. No, aquí está hablando del dar, de la manera como nosotros vamos a bendecir, Dios también, esa misma medida se va a aplicar sobre nosotros. Y no solamente, fíjese, que la relación que hay con lo que Pablo dijo: el que siembra escasamente
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto lo encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Y fíjense, algo muy interesante que vamos a ver ahorita. Hay una cita que se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 35. Lo leímos hace un rato. Y lo interesante es que esta cita no se encuentra en ninguno de los evangelios. Pero el escritor dice que estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo. Lo que fue que dice: en todos os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto no se encuentra en el Evangelio, pero Pablo hace referencia a eso, y es con el de bendecir, el de dar. Dar generosamente a Dios resulta en que Dios da más generosamente, es imposible dar más que Él. Las promesas asociadas con el dar deberían estimular a los creyentes a ser dadores generosos. Yo le he dado 1, 2, 3 pasajes ahorita de lo que Dios dice. Pero tristemente, el atractivo poderoso de las cosas del mundo, o a veces los ministerios que se mueven en este tiempo, la autocomplacencia y la falta de fe, son todas cosas que dificultan que los creyentes experimenten la bendición total de dar. Cuando le digo la propaganda del mundo, nosotros gastamos tantas cosas en cosas que son innecesarias. Hay personas que compran cosas en la televisión que nunca las usan. Cuando hablamos de la autocomplacencia, que preferimos autocomplacernos nosotros mismos antes de que poder ayudar a la obra de Dios. Siempre somos el yo, el mí. Y la falta de fe. Todas esas cosas nos dificultan experimentar la bendición de dar. Mire, en los primeros creyentes, ellos no experimentaron ninguno de estos impedimentos. Y le voy a pedir que me dé 10 minutitos para terminar ahí. Ellos dieron libremente y de 2 maneras. Lo primero que ellos dieron fue respaldar económicamente a quienes eran responsables por liderar y servir en la iglesia. En otras palabras, se lo resumo. Ellos dieron para que hubiera todo lo necesario en el ministerio, para aquellos que estaban ahí pudieran trabajar completamente. Y lo leímos la semana pasada, pero no lo voy a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Pero sí le puedo citar un pasaje de ahí donde dice que el que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio. Okay. En segundo lugar, la iglesia primitiva fue la iglesia que daba para satisfacer las necesidades de los pobres. Mire, si miramos un poco la historia, la mayoría de sus miembros eran de clases bajas y muchos no podían satisfacer sus propias necesidades económicas. Pablo no escribió con relación a los pobres de la congregación de Corintios. Al parecer, Corintios en esa área estaban bien haciendo la obra con los pobres de ahí de Corintios. Y tampoco, fíjese, esto es muy importante, el apóstol tampoco habla de dar a los pobres en general. Cuando digo en general, sino que su énfasis específicamente fue en las múltiples necesidades de los santos de la iglesia de Jerusalén.
¿Qué le quiero decir con esto? Que el énfasis es en ayudar a los pobres. Son aquellos pobres que son cristianos, que tienen la necesidad. Allí es donde se está enfocando. Él no estaba diciendo, voy a llevar esta ofrenda para todos los pobres de Jerusalén. No, para los santos que estaban en Jerusalén. Mire, desde el día de Pentecostés que nació la iglesia, tuvo que enfrentar a la pobreza extrema de sus miembros. Y le digo por qué. Hay 3 razones. Número 1, la razón por qué había pobreza en la iglesia en Jerusalén era porque estaba constituida principalmente por peregrinos. Vamos ahí al libro de Hechos rápidamente. Esto es importante para poder aplicar. Capítulo 2, versículos 9 y 11. En el día de Pentecostés, dice la Biblia, voy a leer del 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medas, selenitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En el día de Pentecostés, que se convirtieron 3,000 personas, eran personas de diferentes lugares. Allí se estableció la iglesia. Muchas de esas personas que habían venido a adorar en el tiempo de la fiesta de Pentecostés se convirtieron a Cristo y muchos se quedaron establecidos allí. Allí comenzó la iglesia. Imagínense tener una iglesia de 3,000 personas, podemos hablar, y para poder alimentar esa iglesia se necesitaban recursos. Número 2, y meses después dice que se convirtieron otros 3,000 o 5,000 en el segundo. Entonces la iglesia iba creciendo de tal manera que había mucha necesidad. La razón para la pobreza en la iglesia de Jerusalén fue la persecución. Vino un tiempo de persecución bien severa a la iglesia. Número 3, también era el ambiente económico de la región. Acuérdense que Jerusalén estaba gobernada por los romanos y ellos exigían grandes impuestos a los que estaban viviendo ahí. La iglesia de Jerusalén hacía un esfuerzo generoso para satisfacer las necesidades de sus miembros pobres. Mire, y lo registra la Biblia. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, dice, oiga esto, cómo estaba organizada la iglesia en aquellos días. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahí nos está hablando, nos está confirmando lo que estaba sucediendo. Dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, ¿según qué? La necesidad de cada uno. Y vea lo que dice el capítulo 4, versículo 32, añadiendo a esto lo que estaba sucediendo. Y la multitud de los que habían creído, ya no eran 3,000, eran una multitud, dice, eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Impresionante. Amén. Pero dada la dedicación desinteresada para satisfacer las necesidades de otros, en los primeros días de la iglesia no había ningún necesitado entre ellos. Y aquí termino. Póngase de pie. Pero con el paso del tiempo, cuando las necesidades crecieron, imagínense, no sabemos el número de miembros de la iglesia en Jerusalén, pero podemos ver que fue una iglesia que creció rápidamente. Y que iba creciendo. En un momento hubo murmuración de los griegos de que las viudas de ellos eran desatendidas y que los judíos eran tratadas diferentemente. Entonces las necesidades económicas de la iglesia fueron aumentando. Y
por la gran hambre que también vino a esa área, también provocó que hubiera escasez de dinero. Y Pablo reconoció la necesidad y determinó hacer una recolecta para la iglesia de Jerusalén con las iglesias de Asia Menor y Europa. Y en Romanos capítulo 15, versículo 27, Pablo dijo estas palabras: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya es donde estaban las provincias de Corintio, la ciudad de Corintio, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Lo que Pablo está diciendo al final de ese pasaje es que por los judíos llegó la salvación. Jesucristo vino del pueblo judío. Ahora los gentiles habían sido bendecidos espiritualmente. Y ahora ellos podían de una manera materialmente suplir las necesidades. Y ese debe ser del corazón de toda iglesia, o de toda congregación, vamos a decir, porque la iglesia es una, la iglesia de Cristo. Amén, es una, y tenemos que tener el cuidado los unos de los otros. Amén. Le digo, la iglesia en Jerusalén fue que Dios usó para llevar la bendición a otro. Y debemos de estar agradecidos. Ahora usted y yo somos participantes de la salvación. Amén. Y sabemos que podemos bendecir a otro. Y en todo esto Pablo tuvo ciertos propósitos. La relación entre los gentiles y los judíos no era muy buena, por decirlo así. Pero esto ayudaría a romper todo eso, ¿entiende? Porque lo maravilloso, lo que quería Pablo expresaría al ver que los gentiles estaban bendiciendo a la iglesia en judíos, la realidad espiritual de que a través de la muerte de Jesucristo, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Ahora somos una iglesia, un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y cada uno de nosotros como iglesia, como miembro de una iglesia, tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir a través de la iglesia. Somos una organización para llevar a cabo, para ministrar a Dios, para ministrar a los santos, para ministrar a los perdidos y poder llevar que Cristo lleve la gloria en todo esto. Nosotros les hemos enseñado y se los vamos a seguir recordando. Aquí a nadie se obliga a dar. Aquí es voluntario. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que hemos estado enseñando y lo vamos a estar recordando es que cada uno debe dar según Dios le haya prosperado. Si Dios le ha dado lo suficiente para que usted pueda ser responsable de cumplir las necesidades de su familia y aún bendecirlo aún más, también tiene que ser responsable en respaldar la obra del Señor.